Ya continuamos. Estamos en esta parte, ¿no? Simetría. Ya hemos visto lo que es el primer par ordenado. Ahora vemos, ¿no? Ya hemos analizado este par ordenado. Seguimos al siguiente par ordenado. En este caso, el 1 está relacionado con el 2, ¿no? Entonces, por definición, ahora tenemos que intercambiar. Entonces, tendría que estar relacionado el 2 con el 1. Me fijo si el 2 está relacionado con el 1, es decir, que tiene que estar el 2,1. Y efectivamente, aquí está dentro de la relación, ¿no? Por lo cual esto es verdadero, entonces verdadero me va a dar verdadero, ¿no? Toda la proposición entera. Ahora, paso al siguiente par ordenado, ¿no? Que sería el 1,4. El 1 está relacionado con el 4, ¿no? Ahora, por definición, tendría que estar el 4 relacionado con el 1. Me fijo si eso está dentro de la relación. Y aquí está, efectivamente. Entonces es verdadero, entonces verdadero me da verdadero, ¿no? Ya luego continúo. Ahora sería el 2 está relacionado con el 1. Aunque creo que ese no lo hice. A ver. Allá. Lo que vendría ahora, ¿no? Sería de esta manera, a ver. Ya vendría así. El siguiente par ordenado que yo tendría que estudiar sería el 2 está relacionado con el 1. Entonces, por definición, tendría que estar el 1 relacionado con el 2, ¿no? Obviamente, si estoy sacando de este par ordenado, esto es verdadero. Ahora me fijo si el 1 está relacionado con el 2 y efectivamente ahí está, verdadero. Entonces, verdadero, verdadero. Pero ¿por qué en la mayoría de los casos ya no se toma en cuenta esto? ¿Por qué? Porque este 2 relacionado con el 1 ya lo hemos visto acá. Ya fíjense que el 1 estaba relacionado con el 2 y el 2 estaba relacionado con el 1, ¿no? Y si ustedes, y cuando estudian la propiedad simétrica, ¿no? Entonces, si ustedes lo intercambian, y esto lo colocan acá y este acá, al final va a ser lo mismo. Entonces, si tú ya analizas este par ordenado y ya has encontrado su simétrico, ya no es necesario que analices ese par ordenado. ¿Ya? Por eso es que en la mayoría de los casos se omite, pero si ustedes quieren ponerlo, pónganlo nomás. Igual no está mal, ¿ya? No está de más. Pero en la mayoría de los casos ya no es necesario colocar, ¿ya? Por eso es que no se coloca ya el 2 relacionado con el 1. ¿No? En su lugar, ¿qué es lo que vendría? El siguiente par ordenado, ¿no? Entonces aquí colocaría el 2 está relacionado con el 3. Por definición, el 3 tiene que estar relacionado con el 2, ¿no? Me fijo si este par ordenado está acá. Y sí, aquí está, ¿no? Entonces, verdadero, entonces verdadero, verdadero. Estudio el siguiente par ordenado, que sería el 2. El 2 está relacionado con el 5. Entonces, por definición, el 5 está relacionado con el 2, ¿no? Esto es verdadero, entonces verdadero, verdadero, ¿ya? Y luego el que sigue es el 3,2, pero este ya lo hemos visto en el 2 relacionado con el 3, ¿no? Ahí ya lo hemos visto, ¿no? Es su simétrico, entonces ya no hay necesidad de volver a estudiar este par ordenado. Luego el 3,4, ¿no? Ese sí no lo he visto, ¿no? Por definición tendría que estar el 4 relacionado con el 3. Me fijo, busco si está. Aquí está, el 4,3. Entonces verdadero, me da verdadero, ¿no? Luego va a ser el 4,1, pero este ya lo he visto con el 1,4, ¿no? Entonces ya no hay necesidad de volverlo a ver. El 4,3, este igual ya lo he visto, ¿con cuál? Con el 3 relacionado con el 4, ¿no? Aquí ya estaba su simétrico, ¿no? Entonces si yo intercambio va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Luego el 5,2 igual ya lo he visto, ¿no? ¿Dónde lo he visto? Con el 2 relacionado con el 5, ¿no? Este era su simétrico, entonces ya no hay necesidad de volver a analizar ese par ordenado, ¿no? De ahí es que yo concluyo, fíjense, todo me da verdadero, por lo tanto, esta relación es simétrica, ¿no? Si es que solo uno hubiese sido un falso, directamente aquí hubiéramos colocado no simétrica, ¿ya? Y si es que todito hubiese sido falso, si es que todo hubiese sido falso, porque igual se confunde en esta parte. Y ya está. Y ya están empezando. Ya, si es que todito hubiese sido falso, ¿no? Si es que todo hubiese sido falso, esto hubiera sido, eres asimétrica, ¿no? Esa es la única diferencia, ¿no? En este caso es simétrica porque todito nos ha dado verdadero.
Ya pasamos a la última, que es la transitiva. Ya, igual esta definición tienen que copiársela en su formulario, memorizarse, ¿no? La parte que nos interesa va a ser esta, ya, es la parte que nos interesa. Entonces, de igual manera, cada par ordenado tiene que ir analizando. Ya, por ejemplo, aquí el 1 está relacionado con el 1, ¿no? Ahora, tienen que buscar que el segundo componente de su primer par ordenado se repita en algún otro par ordenado. Por ejemplo, de este 1 está relacionado con el 1. Ya fíjense, y, ¿no? Entonces, este 1 hace puente, ¿no? El segundo par ordenado el segundo componente de mi primer par ordenado es primer componente de mi segundo par ordenado, ¿no? Ahora, ¿no? Aquí está 1 relacionado con el 1, luego sería el 1 está relacionado con el 2, ¿no? Entonces, por definición, ya, entonces, el X tendría que estar relacionado con el Z, ¿no? El X relacionado con el Z, ¿no? Entonces, ¿qué me tendría que dar acá? El 1 tendría que estar relacionado con el 2, ¿no? Esto. Ahora me fijo si el 1 está relacionado con el 2. Y efectivamente, es este 1,2, es el mismo, ¿no? Entonces acá es verdadero, ¿no? Este es verdadero, este es verdadero, este es verdadero, entonces me da verdadero. Ya, y luego continúo. ¿No? Ahora, perdón. Y este 1, de este segundo componente, no es solo primer componente de este segundo par ordenado, sino también es el primer componente de este segundo par ordenado. Por lo cual yo tengo que analizar igual ese, ¿no? Entonces aquí coloco el primer par, ¿ya? Y luego sería el 1 está relacionado con el 4, ¿no? Entonces, por definición, el 1 tendría que estar relacionado con el 4, ¿ya? No, por definición, X se relaciona con el Z, ¿no? 1 con el 4. Me fijo si hay el 1,4 dentro de esto. Y sí, es el mismo 1,4, ¿no? Entonces aquí es verdadero, verdadero, entonces verdadero, verdadero. Ya. Luego, continúo, ya. Igual me sigo fijando si este segundo componente es primer componente de algún otro más, ¿no? En este caso ya de ninguno, ¿no? Entonces paso con el siguiente par ordenado, que sería el 1,2. Este 2 es el primer componente de algún otro par ordenado, sí, de este y de este, ¿no? Entonces aquí va a ser el 1 está relacionado con el 2 y el 2 está relacionado con el 1. Por definición, el 1 tiene que estar relacionado con el 1. Este 1,1 hay dentro de mi relación, sí, por lo cual esto es verdadero, ¿no? Luego con el siguiente, el 1 está relacionado con el 2 y el 2 está relacionado con el 3. Entonces, por definición, el 1 tendría que estar relacionado con el 3. Me fijo si el 1,3 está dentro de mi relación, pero no hay. Entonces aquí esto es verdadero, verdadero, entonces falso, me da falso. Ya, y luego, una vez que he visto eso, entonces paso al siguiente par ordenado, ¿no? Aunque no, fíjense que este 2 es primer componente de este 2,1, pero este 2 también es primer componente de este 2,5, ¿no? Entonces, fíjense, entonces aquí el 1 está relacionado con el 2 está relacionado con el 5, por definición tendría que estar el 1 relacionado con el 5. Me fijo si el 1 está relacionado con el 5 y no está, esto es falso, ¿no? Por lo cual aquí verdadero, entonces falso, me va a dar falso. Ya, y así ustedes tienen que ir viéndolo para cada componente, ya en este caso para el 1,4, ¿no? Y fijan, ¿no? Si este 4 es primer componente de algún otro. En este caso es de este y es de este, ¿no? Entonces tienen que analizar este con este y este con este, ¿no? Como se chequea acá, acá. Y tienen que verificar, ¿no? Si la relación está acá, la relación resultante de X con el Z. Pero en cierta forma ya no es necesario continuar. ¿Por qué ya no es necesario? Porque hay un entremezcle. Fíjense que ya hay verdaderos y ya hay falsos. Cuando ya hay un entremezcle, que decimos que la relación R directamente no es transitiva, ¿no? No importa si aquí abajo ya hay falsos o hay verdaderos, ¿no? Aquí ya hay una mezcla, entonces es no transitiva. Ahora, si es que en el caso aquí hubiese sido verdadero, aquí hubiese sido verdadero, ahí sí tengo que seguir buscando y tengo que comprobar que todito me salga verdadero con todos mis pares ordenados, ¿ya? Pero si hay un entremezcla, no, pues ya no es necesario. Eres no transitiva. No, de esa manera. Luego, la última parte, esto no es obligatorio.
No es obligatorio que les pida, no es obligatorio que para la parte de clasificación de relaciones que hagan la parte antisimétrica. Ya, esto le preguntan, ¿tenemos que hacer antisimetría más? Le preguntan. Y si es que les dicen no, entonces hasta aquí, hasta transitiva. Ya luego una cosa más, si es que la relación R es reflexiva, si es que hubiese sido reflexiva, y si es que hubiese sido simétrica y también hubiese sido transitiva, ya si cumplía las tres, ya es, ¿no? Todo verdadero. Eso significa que la relación es una relación de equivalencia, ¿ya? Si es que en este caso, por ejemplo, ya no es reflexiva, es simétrica, pero tampoco es transitiva, o sea, basta que uno no cumpla, basta que no sea reflexiva o no sea simétrica o no sea transitiva, entonces la relación no es de equivalencia, ¿ya? También les puedo preguntar eso. Esta relación R es de equivalencia, si es de equivalencia tiene que cumplir las tres, si no cumple una no es de equivalencia. Luego, la última parte de la antisimetría, igual se copia en lo que es la definición, que es bastante parecida a lo que es la transitiva. Pero, ¿qué es lo que cambia acá? Acá X está relacionado con Z, ¿no? Pero acá es X relacionado con Y y Y relacionado con X, entonces X tiene que ser igual a Y. Ya ahí está mi relación, ¿no? X relacionado con Y, 1 relacionado con el 1, y si yo lo doy la vuelta, Y relacionado con X, que va a ser lo mismo para este caso. Entonces, fíjense, X igual a Y, entonces 1 igual a 1, ¿no? Esto es verdadero, obviamente 1 igual, es igual a 1, entonces todo eso me da verdadero, ¿no? Luego el siguiente, el 1 está relacionado con el 2 y el 2 está relacionado con el 1, ¿no? Esto por definición, ya esto definición. Se fijan si este 2 está relacionado con el 1. Acá está, ¿no? Entonces sí se cumple. Este es verdadero, este es verdadero. ¿Ya? Otra forma de darse cuenta rapidito que todos estos antecedentes son verdaderos, ¿ya? Es porque la relación es simétrica. Ya hemos visto que la relación es simétrica. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos X relacionado con Y, entonces el Y está relacionado con el X, ¿no? Es decir, si intercambiamos, también está el mismo par ordenado, ¿no? Y fíjense que esa es la condición para el antecedente, X relacionado con Y y Y relacionado con X, ¿no? Es decir, el 1,4 va a tener el 4,1 porque ya es simétrica. El 2 está relacionado con 1, obviamente va a existir el 1 relacionado con el 2 porque eres simétrica. Todos tus antecedentes, en este caso, para antisimetría, si es simétrica, todito va a ser verdadero. Ya es algo a tomar en cuenta para hacerlo rapidito. Ahora, el 1 está relacionado con el 2 está relacionado con el 1, obviamente. Ahora, me pregunto, X1 es igual a 2, ¿no? Y esto es falso, ¿no? 1 no es igual a 2, ¿no? Entonces aquí es verdadero, entonces falso me da falso, ¿no? Y así de la misma manera igual tienen que ir analizando para cada uno, ¿no? El 1,4, ¿no? Fíjense, ahí está. Ahora, ¿qué tendría que ser? 1 igual a 4, obviamente falso. El 2,1, ¿no? Este 2,1, bueno, también se podría omitir, porque fíjense que en la parte de simetría ya hemos visto el 1 relacionado con el 2, ¿no? Pero en la parte de antisimétrica, tendría que hacerse nomás, ¿ya? Tendría que hacerse nomás. Entonces aquí colocan 2 está relacionado con el 1 y el 1 tendría que estar relacionado con el 2, entonces 2 es igual a 1, x igual a y, no, falso, ¿no? Y así para cada par ordenado, ¿no? El 2 relacionado con el 3, 3 relacionado con el 2, todo esto es verdadero, ¿no? Verdadero, verdadero. El 2 es igual a 3, falso, ¿no? X igual a y. De la misma manera, para cada uno de estos que hagan, ya tal vez a alguno les salga verdadero, pero ¿a qué es a lo que quiero llegar? ¿A qué otra vuelta hay una mezcla? Aquí hay un verdadero y hay falsos, ¿no? Entonces basta que haya esto directamente, R no es antisimétrica, ¿ya? Para que sea antisimétrica, todo eso tiene que ser verdadero, ¿ya? Y en la parte de antisimetría, solamente hay o es o no es antisimétrica o es antisimétrica, ¿ya? Solo hay esos dos estados. No hay como en el anterior caso que colocamos no o si no A, ¿no? A reflexiva, sí es reflexiva, no es reflexiva, ¿no? Había tres estados. En este caso simplemente es no o es sí, ¿ya? Si hay un entremezcle es no, ¿ya? Si es que todo fuera falso es no, si es que todo fuese verdadero es sí, sí es antisimétrico. Ya de esa manera la clasificación de relaciones. Luego pasamos al ejercicio de funciones. De la misma manera he escogido el que me ha parecido más difícil, aunque en este caso eran lo mismo, eran exactamente
Lo mismo, no había diferencia, ¿no? Fíjense que era coseno al cuadrado de t menos 3, seno al cuadrado de t, y aquí era 2 coseno al cuadrado de t, ¿no? Menos 3. Entonces he escogido este ejercicio 10 porque está evaluado en algo que es un poco más complicadito, ¿no? 2 por coseno al cuadrado de t menos 3, ¿no? Aquí solo es seno al cuadrado de t más 1, que es más sencillito, ¿no? Entonces he escogido este ejercicio número 10, ¿ya? Lo que les sugiero es que repasen, que resuelvan estos ejercicios que no estoy resolviendo. Obviamente, fíjense que prácticamente son hermanitos estos ejercicios. Entonces, tranquilamente con lo que están atendiendo aquí, ¿no? Lo van a poder resolver. Ya, entonces sea esta función, ¿no? Es una función evaluada en esto, ¿no? Tienen que tener bien en cuenta eso de la evaluación, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo tengo una función f de x igual a 2x más 3, ¿qué te está diciendo esto? Que esta función está evaluada en x, ¿ya? Pero ahora, ¿qué pasa si yo le cambio igual a f, la función evaluada en 2? ¿Qué es lo que va a cambiar? En vez de x, ¿qué va a venir? Va a venir 2, ¿no? Y aquí va a ser 3. Mi función está siendo evaluada en el 2, ¿no? Y eso, ¿qué resultado me va a dar? 7, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo a mi función, en vez de x, lo coloco un t? Ahora mi función está siendo evaluada en la variable t. ¿Qué significa? Que en vez de la variable x, aquí va a venir una variable t, ¿no? Y nada más, ya, esa es la evaluación. No se tienen que asustar cuando vean esto. Pero este es un caso especial que tampoco lo hemos visto en las clases de auxiliatura, ¿no? Solamente hemos visto hasta la parte de composición, ¿no? Este es un ejercicio muy, muy bonito y tienen que prestar mucha atención. Entonces, para la parte de solución, esta es mi función, ¿no? Esta es mi función. Ahora vamos a hallar lo que es f de x, porque nos pide f de x, nos pide la inversa de la función f de x, luego nos pide graficar y probar. El de graficar no lo hice, pero igual ahorita lo voy a hacer. Y probar, ¿no? Esta composición. Ya, para f de x, ya ahí está mi función, ¿no? Está evaluada en esto. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es un cambio de variable, ¿ya? Cuando me piden f de x, entonces todo lo que está acá, todo esto, en el fondo, lo que voy a hacer es un cambio de variable, ¿no? No sé si se acuerdan de eso en el colegio, ¿ya? Entonces, todo esto que está aquí dentro de mi función, ¿qué lo voy a llamar? Todo eso va a ser igual a x, ¿ya? Es como un cambio de variable, ¿no? Ahora, una vez que yo hago el cambio de variable, ¿no? Entonces, fíjense que de esta ecuación yo puedo despejar t, ¿ya? En la mayoría de los casos, los ejercicios son facilitos, ¿ya? Por ejemplo, aquí les va a colocar 2t más 1, ¿no? Y eso va a ser igual, qué sé yo, a 3 por t, digamos, así bien sencillito, ¿no? Entonces yo digo, x va a ser igual a 2 por t más 1, ¿no? Y de aquí, ¿qué es lo que hago? Despejo t, ¿ya? ¿Por qué despejo t? ¿Por qué despejo t? Aquí sería t igual a x menos 1 sobre 2, ¿no? ¿Por qué despejo t? Porque ese t lo tengo que reemplazar acá, ¿no? Y fíjense que si todo esto ya vale x, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que voy a obtener? F de x va a ser igual a 3 por t, ¿no? Pero al reemplazar t, ¿qué es lo que voy a obtener acá? X menos 1 sobre 2, ¿no? Y entonces f de x, ¿a qué va a ser igual? A 3 medios, va a ser igual a 3 medios de x menos 3 medios, ¿no? Eso va a ser f de x. Fíjense cómo ahí ha encontrado f de x, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer es cambio de variable. Todo esto va a ser igual a x. Y de acá hay que despejar el t, ¿no? Y una vez que despeje el t, hay que reemplazar el t acá, ¿no? Y ahí ya tendría todo en función de x, como están viendo acá. Pero esos son los ejercicios facilitos, ¿no? En los ejercicios donde ya tiene truquitos, ¿no? Lo que hay que fijarnos es la identidad trigonométrica, ¿no? Está bien conocida. ¿No? Coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t va a ser igual a 1, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Decir coseno al cuadrado de alfa más el seno al cuadrado de alfa igual a 1, ¿no? Esto es solo un nombre, este alfa, ¿no? Puede ser t, puede ser x, puede ser z, lo que ustedes quieran, ¿no? La identidad trigonométrica es esto, ¿no? Que el cuadrado del coseno más el seno va a ser igual a 1. Ya, entonces de acá, del coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t igual a 1, seno al cuadrado de t, que es lo que me interesa, ¿a qué va a ser igual? Va a ser 1 menos el coseno al cuadrado de t, ¿no? Luego de acá, despejo, ¿qué es lo que tengo que despejar? Tengo que despejar coseno al cuadrado de t. Coseno al cuadrado de t va a ser igual a x más 3 dividido entre 2, ¿no? Este 2 está
multiplicando. Una vez que yo tengo esto, este coseno al cuadrado de t lo voy a despejar acá, ¿no? Ahí es donde lo voy a reemplazar. Entonces, seno al cuadrado de t va a ser igual a 1 menos el coseno al cuadrado de t. Pero coseno al cuadrado de t va a ser igual a x más 3 dividido entre 2. Eso es seno al cuadrado de t. Ese seno al cuadrado de t, ahora, ¿dónde lo despejo? Aquí, ¿no? Y ahí ya está, ¿no? Entonces, ya les he dicho, todo esto es igual a x, ¿no? Entonces, en vez de colocar todo esto, ¿qué voy a colocar? X, ¿no? Y eso va a ser igual a 1 menos, perdón, seno al cuadrado, ¿no? ¿A cuánto va a ser? 1 menos, ¿no? X más 3 sobre 2, ¿no? Y luego más 1, ¿no? Y aquí está el más 1, ¿no? Entonces, no hay más complicación. Ya el único truquito es esta identidad trigonométrica. Ya una vez que hagan operaciones, ¿no? Aquí va a ser 1 más 1, 2, ¿no? 2 menos esto. Y esto es f de x, ya está, directamente. Eso es f de x. Ya, ahora, lo que nos pide es la inversa de la función, ¿ya? Lo que nos pide acá es la inversa de la función. Antes de sacar inversas, ¿ya? Ustedes tienen que verificar que la función es inyectiva. Y eso ya les he explicado en el video que les he enviado, ¿ya? Les he enviado un video, ¿no ven? Y ahí ya les he explicado lo que es inyectividad, lo que es suryectividad o sobreyectividad, ¿no? Y lo que es biyectividad. Entonces, esta función, para que tenga inversa, para que exista alguna inversa de esa función, tiene que ser inyectiva. Sí o sí tienen que demostrar eso. No pueden sacar directamente inversa, ¿ya? Sí o sí tiene que ser inyectiva. ¿Cuál es la definición de inyectividad? Es esta, ¿no? Igual que ya la hemos visto el video que les he enviado. No, de acá, f evaluada en x sub 1, ¿no? Si este es f de x, entonces f evaluada en x sub 1, a este x simplemente hay que colocarle x sub 1, ¿no? F evaluada en x sub 2, ¿no? Esos dos tienen que ser iguales, ¿no? Y al final tiene que comprobarse que x sub 1 es igual a x sub 2. ¿No? Aquí igual ya está f evaluada en x sub 2, ¿no? Ahí, en vez de x que coloco x sub 2, porque estoy evaluando en eso, ¿no? Luego, igual a esos dos por definición, ya fíjense, igual a esos dos por definición, aquí estoy igualando esos dos que ya tenía por definición, y se va cancelando, simplificando todo, ¿no? Esto se anula, este menos 2 se simplifica, este más 3 se anula, y al final me queda x sub 1 igual a x sub 2, ¿no? Entonces ahí ya he demostrado que esta función es inyectiva, y se notaba a leguas, porque esta es una recta, ¿no? Se notaba a leguas, ¿no? Pero de todas formas tienen que anotar esto. Es un paso, yo diría obligatorio. Sí, obligatorio. ¿Ya? Les voy a poner menos notas en eso. Luego, ahora que hemos probado que es inyectiva, sacamos la función inversa. ¿Cómo saco la función inversa? Ya yo tenía lo que era la función, ¿no? Aquí está f de x. Ese f de x también en el video les digo, tranquilamente ustedes lo llaman y, ¿no? No hay ningún problema. Y conviene llamarlo y porque no vas a estar f de x acá, ¿no? Luego aquí un f de x, no conviene, ¿no? Entonces, conviene cambiarlo de nombre y colocarle directamente y, ¿no? Como están viendo acá. Para hallar la función inversa simplemente tienen que despejar la variable x, ¿ya? Entonces de acá despejo la variable x, me queda de esta manera, ¿ya? Y luego intercambio variables, es decir, perdón. Luego cambio las variables, ¿ya? Cambio el nombre a las variables, que sería eso en el fondo. Entonces este f de x, este x, ¿no? Ahora que he despejado x, va a ser mi función inversa. Y este y se va a convertir en un x, ¿no? Es como si este x se convirtiera en y, fíjense, y este y se convierte en x. Y una vez que haya intercambiado eso, directamente esa es mi función inversa, ¿ya? Y luego nos pide el siguiente inciso, nos pide hallar esta composición de funciones, ¿ya? Nos pide demostrar que esto es igual a x, ¿no? Entonces, esa es una propiedad, ¿ya? Eso es lo que les ha pedido el ingeniero que demuestren, es una propiedad de las funciones, ¿ya? Para cualquier función siempre se cumple esto, sea cual sea la función. Ya luego, composición de funciones, esa parte igual, ¿no? Espero que hayan visto el video. ¿No? Se lee al revés, ¿no? Va a ser la función inversa, composición de la función, va a ser igual a la función evaluada en la función inversa que está evaluada en x, ¿no? ¿No? La función está evaluada, ¿no? Es como si aquí hubiese un x, ¿no? Mi función evaluada en x, ¿no? Pero ahora, ¿qué va a ser? Mi función evaluada en la función inversa, ¿no? Y al mismo tiempo mi función inversa está evaluada en x, ¿no? Entonces, mi función, mi f de x, ¿cuál es? Es este. Esto copiaré nomás, por eso no se van a confundir.
Mi f de x es este. Ya, ese es mi f de x, ¿no? Pero ahora yo estoy evaluando mi f de x en el f menos 1 de x, ¿no? En mi función inversa. Entonces, en vez de colocar x aquí, ¿qué es lo que coloco? F a la menos 1 de x, ¿no ven? Ya. Ahora, f a la menos 1 de x, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual f a la menos 1 de x? Que es la función inversa. 1 menos 2x, ¿no? Entonces, en vez de colocar aquí eso, coloco 1 menos 2x, ¿no? Que acá está. Y eso nada más es. Eso es lo único que tienen que hacer en composición de funciones, ¿ya? Sea cual sea, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera función f con posición g en x, ¿no? Al revés, ¿qué sería? Mi función g evaluada en f de x, nada más, ¿no? Y ahí si la función g de x tuviera alguna ecuación que sería 2x más 1, digamos, entonces en vez de x, ¿qué es lo que tengo que colocar? F de x. Entonces aquí sería 2 por f de x más 1, ¿no? Y al mismo tiempo f de x seguramente van a tener una ecuación que es 3x, digamos. Entonces, en vez de f de x, ¿qué tienen que colocar? 2 por 3x más 1. Listo, ¿no? Esa es composición de funciones. Ya, entonces directamente aquí son operaciones algebraicas, ¿no? Por ejemplo, aquí 1 más 3 me va a dar 4. Si yo simplifico 4 con 2 me va a dar 2, menos 2 con 2 me va a dar menos 1, ¿no? Pero fíjense que este menos con este menos se hace más, ¿ya? Aquí 2 menos 2 se hace 0 y simplemente me queda x, ¿no? Lo que quedó demostrado, que la composición de una función con su inversa siempre te va a dar x, ¿ya? Y esto se cumple tanto para esto, ¿ya? Por ejemplo, mi función f con posición la función inversa en x, ya si yo lo hago al revés, igual me va a dar x, ¿ya? Siempre y cuando sea la misma función, ¿ya? No es lo mismo función f con posición g en x, ¿ya? Es muy distinto si lo hacen con otras funciones, ¿no? Por ejemplo, aquí g con posición f. ¿No? Eso no es lo mismo, ¿ya? No es conmutativa cuando son funciones distintas, solo cuando son funciones iguales y a su inversa se cumple esta propiedad de funciones. Ya pasamos al último ejercicio, que es de teoría de conjuntos, un problema literario. Ahí les dice, ¿no? Una mesera tomó una orden. Y otra vuelta. Este ejercicio es el más larguito, ¿ya? El otro es más cortito, eso lo van a poder hacer. Una mesera tomó una orden de 57 hamburguesas, 22 con cebolla, 29 con mostaza y 25 con salsa de tomate. De estas, 10 tenían solo cebolla, 10 tenían solo cebolla, 15 solo mostaza, 7 de las hamburguesas tenían solo cebolla y mostaza y los tres ingredientes del terminar. ¿Y qué es lo más importante de acá? Desde el comienzo lo pueden arruinar todo. ¿Qué es lo más importante de acá? Que en ningún momento les está diciendo y 4 hamburguesas no tenían mostaza, no tenían cebolla y no tenían tomate, ¿no? ¿Qué significa eso? Que va a haber 3 grupos, ¿no? Perdón, va a haber 3 conjuntos, ¿no? Que es de la cebolla, la mostaza y el tomate, ¿no? Va a haber 3 conjuntos, ¿no? En ningún momento les está diciendo 4 hamburguesas no tenían ninguno de esos. ¿Qué significa? Que aquí va a haber una cantidad X que no pertenece a este conjunto, a los 3 conjuntos, ¿no? Eso ya de entrada, no les está diciendo eso. Entonces, en ningún momento está diciendo ninguna hamburguesa tenía los 3 elementos, ¿no? ¿Eso qué significa? Que el total, ¿ya? El total de variables, el total de la suma de las variables nos va a dar 57, ¿no? ¿A qué me voy con eso? ¿No? Aquí está el conjunto de cebolla, aquí está el conjunto de mostaza, aquí está el conjunto de tomate. ¿Eso qué significa? Que A más B más C más D más E más F más G, ¿cuánto les tiene que dar? 57, ¿no? Y si es que, como en el caso anterior les he dicho, si es que les hubiera dicho 4 hamburguesas no tienen ni cebolla, ni mostaza, ni tomate, entonces aquí hay una variable X que está fuera de esos 3 conjuntos. Entonces acá ustedes hubieran tenido que sumar más X y eso hubiera sido igual a 57. Ya eso es lo primero que tienen que identificar de entrada. Luego les está diciendo 29 con mostaza, ¿no? 29 con mostaza. Esta es la mostaza, ¿no? Aquí igual no les está diciendo, no les está diciendo solo con mostaza, ¿ya? Si es que fuera solo con mostaza, solamente sería C, ¿no? Porque esta parte solamente tiene solo mostaza. Pero en acá les está diciendo
29 con mostaza, ¿no? Les está diciendo solo mostaza. Entonces, 29 con mostaza. ¿Eso qué quiere decir? B más C más E más F tiene que ser igual a 29. Luego, más antes, 22 con cebolla, ¿no? Igual con cebolla. No les está diciendo solo con cebolla. Entonces, 22 con cebolla va a ser A más B más D más E. Eso va a ser igual a 22, ¿no? El conjunto de la cebolla. Luego les está diciendo y 25 con salsa de tomate, ¿no? Igual salsa de tomate, D más E más F más G va a ser igual a 25. Luego, de estas 10 tenían solo cebolla, ¿no? De estas 10 solo cebolla. Entonces, solo cebolla, ¿cuál es? Es A. ¿Cuántos son esos? 10. Solo cebolla. Luego, les estoy diciendo, y 15 solo mostaza, ¿no? Solo mostaza es C, ¿no? C va a ser igual a 15, solo mostaza. 7 de las hamburguesas tenían solo cebolla y mostaza. Ya, ese I, ¿qué les está diciendo? Intersección de cebolla y mostaza. Solo cebolla y mostaza. ¿Cuál es eso? Cebolla y mostaza. ¿Cuál es la intersección de cebolla y mostaza? Todo esto. Pero les está diciendo solo cebolla y mostaza, por lo cual se le quita esta parte, ¿no? Se le quita esto. Y solamente me queda B. B va a ser igual a 7, ¿no? 7 hamburguesas que tienen, bla, bla. Ya, luego, y 3, los 3 ingredientes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que tiene los 3 ingredientes? El E, ¿no? E igual a 3. Ya, determinar cuántas hamburguesas llevaban salsa y mostaza solamente. Cuando les diga el I es intersección, cuando les diga O es unión, ya, eso tienen que tener en cuenta. Entonces, ¿qué nos pedía? Salsa y mostaza, ¿no? Tomate y mostaza. ¿Cuál es tomate y mostaza? Es todo esto, ¿no? Eso es tomate. Esa es la intersección de mostaza y tomate, pero les decía solamente, ¿no? Por lo cual tú le quitas esto, entonces solamente mostaza y tomate. Va a ser F, ¿no? Eso es lo que nos está preguntando el inciso A. ¿Cuál es F, no? El valor de F, ¿ya? Y aquí está eso. Salsa y mostaza solamente, F. Luego solo salsa, ¿no? ¿Cuál es solo salsa? Salsa de tomate, solamente G, ¿no? Ahí les está preguntando. Cebolla o mostaza, eso es unión, ¿no? Entonces, a ver, cebolla o mostaza, pero no tomate, ¿no? Entonces, aquí sería cebolla, ¿no? O mostaza, ¿no? Sería la unión de todo esto. A más B más C más D más E más F. Pero les está diciendo, pero no tomate, ¿no? Eso significa que hay que restar esto. Hay que restar todo esto, que no tomate. Entonces, ¿qué nos queda? A más B más C. Ese es para el inciso C, ¿no? Ya nos pidieron. Cebolla, mostaza, ¿no? Que va a ser A más B más C. Cebolla, mostaza, pero no tomate. Y una vez que tienen los datos, son problemas relativamente sencillos, ¿no? Fíjense aquí, estoy enumerando ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ¿no? Ya me da varios datos, ¿no? Ya me da A, me da C, me da B, me da E. ¿Qué más puedo querer, no? Aquí reemplazo A, reemplazo B, reemplazo E, ¿no? Y tengo solita la D. Entonces, fíjense, reemplazando E, A, C, B en 1, 2 y 3. No, todos estos datos que tengo los voy reemplazando en esta ecuación 1, ecuación 2 y en la ecuación 3, ¿no? Por ejemplo, en la ecuación 1 ya les he dicho el A ya tengo, el B también ya tengo, el E también ya tengo, ¿no? Y aquí me queda solita T, ¿no? Si todo esto pasa a restar, por ejemplo, 10 más 7, 17 más 3, 20, 22 menos 20, 2, ¿no? T es igual a 2. Para mi ecuación 2, igual ya tengo todo, fíjense, B, tengo C y tengo E, ¿no? Aquí está, lo que despejo es F, ¿no? Entonces tengo todo esto, B, C, E y despejo F. Aquí va a ser 7 más 15, va a ser 22 más 3, 25, 29 menos 25, 4, ¿no? Eso va a ser F. En la tercera igual, ¿no? Ya tengo D, ¿sí? Fíjense que ya he encontrado D y he encontrado F también, ¿no? Ya tengo D, tengo E, tengo F, lo que despejo es G, ¿no? Y ya está. Entonces reemplazo aquí, ¿no? Aquí está
Aquí está F, ¿no? Colocaré nomás para que no se confunda. D más E más F más G. Entonces ya tengo D, que vale 2, ya tengo E, que vale 3, ya tengo F, que vale 4, y despejo G, ¿no? Y eso me sale 16. Y si se fijan igual, ¿no? Fíjense, inciso A, 4, inciso B, 16, inciso C, 32, ¿no? Para mi primera pregunta ya les he dicho que era F, ¿no? F, ¿cuánto vale? 4. Para mi segunda pregunta solo será G, 16, ¿no? G. Ahora, para mi tercera pregunta es A más B más C, ¿no? ¿Cuánto vale A? 10. ¿Cuánto vale B? 7. ¿No? ¿Cuánto vale C? 15. ¿No? Y aquí está. Todo esto me da 32, ¿no? 4, 16, 32, ¿no? Y ahí está, 4, 16, 32. Ya, si hasta aquí alguien tuviera alguna pregunta, algo, me late que nos vamos a volver a conectar. Porque sí. Ya nadie tiene ninguna pregunta, nada, ¿no? Vamos a terminar. Ya, nadie está diciendo nada. Entonces, me imagino que todo bien. La práctica es por hoy día hasta las 4 de la tarde. Las grabaciones se las voy a subir en media hora, yo creo. Y repasen, ¿no? Su examen es a las 4:30, si no me equivoco. Ya hasta aquí estaremos quedando.